El apóstol Pablo fue un hombre de visión, un buen maestro, un teólogo excelente, un predicador ferviente, pero también se puede ver en sus escritos la consideración que tenía por las mujeres que conoció y que le ayudaron. En su época, las mujeres permanecían en su hogar atendiendo al marido y a los hijos, cumpliendo con sus deberes caseros, y su consideración social estaba limitada a esas tareas y a tener hijos. Tal actitud era un asunto social y cultural, no era religioso. Por eso, superando los paradigmas de ese tiempo, tal como lo hizo su maestro Jesús en su momento, Pablo la llama por su nombre en sus escritos y le envía saludos en sus cartas. Las recuerda con afecto porque lo ayudaron, lo apoyaron, colaboraron con él en su trabajo misionero. Por eso hoy te quiero hablar de algunas de ellas. La primera que tengo para nombrarte es Claudia. Está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Ella vivía en Roma y probablemente era parte de la casa del emperador Claudio, pariente o esclava. La familia de Claudia formaba parte de los amigos que ayudaron a Pablo mientras estaba preso en Roma. Otra mujer es Dámaris. Está en Hechos capítulo 17 y es una de las mujeres de la que prácticamente se sabe muy poco, pero fue una de las que se convirtieron con la predicación que hizo Pablo en Atenas, en el Areópago. Es extraño que esta mujer estuviera en ese lugar, ya que ninguna mujer de buena familia se le permitía estar presente cuando los hombres debatían sus temas en el Areópago. La Biblia tampoco indica su posición social. Aunque no sabemos mucho de esta mujer, sin duda ayudó a Pablo. Luego tengo en 2 Timoteo capítulo 1 una hermosa frase que dice Pablo, que trae a su memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice, la madre de Timoteo, era una mujer judía que se convirtió al cristianismo probablemente cuando Pablo visitó Listra por primera vez. Estaba casado con un gentil y tuvieron al menos a un hijo, Timoteo. Eunice y su madre Loida instruyeron a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Estas mujeres ayudaron a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. Pablo llegó a considerar finalmente a Timoteo como un hijo espiritual. Luego en Filipenses capítulo 4 se menciona a Evodia y a Síntique. Se las exhorta que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos mujeres que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio fueron estas mujeres. Sin embargo, parece que tuvieron algún conflicto entre sí, a tal punto que Pablo tiene que rogarles que fueran de un mismo sentir. Sin embargo, no desaparecieron del afecto y de la consideración del apóstol. En Hechos capítulo 16 aparece otra mujer importante entre las que menciona Pablo y es Lidia. Se la nombra como vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Dice la Biblia que cuando Pablo le habló a ella y a las mujeres que estaban junto a ella en el río aquella tarde en Filipos, ella estuvo atenta y recibió la palabra del Señor a través del apóstol. Sabemos que la iglesia en Filipos llegó a ser una de las más firmes y más generosas que Pablo fundó. Así que no cabe duda que Lidia tuvo mucho que ver con el desarrollo y el crecimiento de la obra en ese lugar. Lidia era una mujer de negocios y tenía experiencia de cómo organizar, manejar y dirigir el mundo comercial. Estos dones seguramente también sirvieron para ayudar a la iglesia en Filipos. Además que ella brindó cobijo y habitación a Pablo y a sus amigos mientras estuvieron en Filipos. Otra mujer que aparece en los escritos de Pablo en Romanos capítulo 16 es María, de la cual se dice que ha trabajado mucho entre ustedes. Parece que esta mujer era una gran obrera de mucha estima delante de la comunidad romana.
Pasamos luego a Colosenses capítulo 4, donde dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era otra mujer que seguramente ayudó a su manera a Pablo. Pertenecía a la pequeña comunidad cristiana en la Odisea y ella estaba prestando su casa para ser el lugar de reunión de aquella iglesia, como lo hacían muchísimas personas que abrían sus casas, ya que no había templos en ese tiempo. Luego tenemos en Romanos capítulo 16 a Pérsida, de la cual se dice que ha trabajado mucho en el Señor. Ella era una mujer que Pablo consideraba también importante porque, aunque no sabemos cuál era su ministerio, para el apóstol fue de gran bendición. En Romanos capítulo 16 también tenemos a Febe. Febe la recomienda a los hermanos en Roma que la reciban como es digno de los santos, que la ayuden en todo lo que se le ofrezca, ya que ella no solo ha ayudado a muchos, dice Pablo, sino a mí mismo. Luego tenemos a Priscila, quizá la mujer más conocida de las que ayudaron a Pablo, junto con su esposo Aquila. Habían vivido en Roma, pero habían sido expulsados como los demás judíos en una persecución. Entonces se fueron a vivir a Corinto, donde conocieron al apóstol Pablo. Más tarde, Aquila y Priscila acompañaron a Pablo en su viaje a Éfeso, donde permanecieron mientras Pablo fue a Jerusalén. Priscila era una maestra excepcional, inteligente y sabia, porque fue en Éfeso, después de haber escuchado a Apolos, un varón muy elocuente, que junto con su marido lo tomaron aparte discretamente, pero le enseñaron más exactamente el camino de Dios para que él terminara siendo un gran predicador. La iglesia en Éfeso se reunía en la casa de Priscila. En el mismo capítulo de Romanos 16 aparecen dos mujeres más, Trifena y Trifosa. Eran miembros de esa comunidad cristiana en Roma y eran grandemente respetadas por su contribución a la obra del Señor. En la epístola de los Romanos, Pablo menciona a otras mujeres también: Junias, la madre de Rufo, Julia y la hermana de Nereo, pero solo aparecen sus nombres y nada más. Pero seguramente alguna influencia y bendición recibió Pablo de todas ellas y por eso las recuerda en sus epístolas. Las mujeres, de alguna manera, fueron parte en la vida del apóstol porque ellas entregaron sus bienes, su vida, su tiempo a la causa cristiana, y esto fue notable para el apóstol. Cuando Saulo, que llegó a ser luego el gran apóstol Pablo, era todavía un judío celoso y radical, estaba persiguiendo a cristianos en Jerusalén y alrededores, pidió permiso a la sinagoga de Damasco para llevar presos a Jerusalén a todo hombre o mujer de este camino cristiano. Y al decir todo hombre o mujer indica que no eran los hombres que estaban involucrados, sino que también las mujeres mostraban su valentía y su firmeza para no negar la fe que habían depositado en Jesús. También sabemos que había muchas mujeres piadosas y de distinción, con influencias políticas y con dinero, que habían estado dispuestas a ayudar a la causa cristiana y a la vez escudriñaban cada día la Biblia, las Escrituras, para conocer más del camino en que estaban transitando. Hermoso ejemplo histórico tenemos en todas estas mujeres que nos regala la Biblia para mostrar cómo Dios ve a las mujeres como agentes de su reino, igual que los hombres, y no como meros objetos de servidumbre, reivindicando su tarea para Dios.